Buenos días, en este vídeo hablaremos acerca de los virreyes y los virreinatos. Los virreyes son la representación del monarca en un territorio donde éste no se encontraba presente. Como auténticos alter egos del monarca, los virreyes gobernaban sus territorios con unas enormes atribuciones, tan solo superadas por las del propio rey. En términos de responsabilidad, poder y prestigio, los virreyes fueron los oficiales o cargos públicos más importantes que la monarquía hispánica tuvo durante la Edad Moderna para gobernar la gran variedad de territorios que la formaban, ya fuese en Europa, América o Asia. La monarquía hispánica utilizó la figura del virrey por la experiencia de la corona de Aragón en los siglos pasados y su necesidad de mantener la presencia regia en los variados y alejados territorios que la conformaban. El virrey, en tanto en cuanto era el alter ego del rey, tenía amplios y variados poderes. Estos eran configurados a partir de las instrucciones que recibiría antes de dirigirse a su destino, las cuales dependían del propio destino y de las circunstancias del momento. Las atribuciones clave que los virreyes solían tener eran las de ser vicepatrono para las cuestiones eclesiásticas, gobernador del territorio, capitán general de las fuerzas armadas adscritas a ese territorio y, por supuesto, ser el principal responsable de la justicia y hacienda. Es importante aclarar que estas diferentes atribuciones se concentraban en la persona que ejercía el cargo y no en la propia institución del virrey. Para enfatizar esa división, los nombramientos de los diferentes cargos se solían hacer separados en el tiempo. El tiempo en el cargo de los virreyes osciló bastante. Durante la primera mitad del siglo XVI no fue infrecuente que el mandato pudiese superar los 10-15 años, pero desde la segunda mitad del siglo en adelante el lapso fue más corto, normalmente de 3 a 6. De esta forma se buscaba que los virreyes no desarrollasen relaciones clientelares permanentes. Cuando un virrey salía de su cargo era sometido a un juicio de residencia, en el que debía dar cuentas de su actuación, lo que ayudó a recordarle que actuaba como un rey pero que no lo era. Del mismo modo, las atribuciones del virrey podían ser revocadas temporalmente si la corona enviaba a un visitador extraordinario para auditarle. Por último, dada la importancia del cargo, las personas escogidas solían ser miembros del alto clero o de la más alta aristocracia, como condes, marqueses o duques, si bien estos últimos fueron más numerosos en los virreinatos europeos que en los ultramarinos. Desde época de Carlos V y luego consolidado por Felipe II, el reino de Castilla quedó como el centro de la monarquía, donde se ubicaba la corte y residía normalmente el rey. Así pues, fue en el resto de los reinos de la monarquía donde se irían instituyendo los virreyes. Dentro del ámbito hispano-peninsular se instituyeron a inicios del siglo XVI 5 virreinatos, 4 para los 3 reinos y un principado que conformaban la corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, y un quinto virreinato para el reino de Navarra. Dentro del ámbito italiano, entre el siglo XV y XVI se establecieron virreinatos para los 3 reinos controlados por la Casa de Aragón, desde la Edad Media: Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Finalmente, entre 1580 y 1640, el reino de Portugal se incorporó a la monarquía hispánica, y por ello en Portugal también hubo virreyes frecuentemente, si bien durante varias etapas el gobierno del reino no descansó en un virrey, sino en un consejo regente. Tras la Guerra de Sucesión Española a inicios del siglo XVIII, el grueso de los virreinatos desapareció, quedando únicamente el de Navarra, que fue suprimido a mediados del siglo XIX. Los vastos territorios ultramarinos de la monarquía, especialmente en el caso de los castellanos, también fueron gobernados durante la Edad Moderna por virreyes. Los 2 grandes virreinatos ultramarinos fueron los de Nueva España y Perú, instituidos entre los años 30 y 40 del siglo XVI, con capitales en México y Lima respectivamente. Ambos se ubicaban en torno a los 2 grandes centros de poder derrotados por los españoles durante la conquista, el mundo mesoamericano y el andino. Dada la enormidad de los territorios americanos, la escasez demográfica y de oficiales de la corona, las fronteras y límites internos de estos virreinatos no siempre fueron muy precisos. A mediados del siglo XVIII, la corona, buscando mejorar la administración y gobierno de las Indias, decidió reducir los 2 virreinatos y establecer otros 2, el de Nueva Granada en 1739, con capital en Bogotá, y el del Río de la Plata, fundado en 1776, con capital en Buenos Aires. El primero comprendía un territorio ubicado principalmente en las tierras continentales de la costa sur del Mar Caribe. El segundo se ubicaba en las tierras que iban desde el este de los Andes hasta el Atlántico Sur. Por último, la corona portuguesa también tenía posesiones ultramarinas y estas también fueron gobernadas por virreyes. En el caso de los territorios pertenecientes al Estado de la India, la figura del virrey y gobernador se fue alternando, siendo más frecuente este último durante el dominio portugués, pero durante la dinastía de Habsburgo predominó la figura del virrey. El Brasil estuvo también gobernado por un gobernador general hasta 1640, cuando el rey Felipe IV nombró al primer virrey. Sin embargo, este no duró mucho, pues apenas un año después se consumó la separación de la monarquía hispánica del Reino de Portugal. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse a nuestro canal.